No paramos de buscar información de algunos de los proyectos secretos más sorprendentes de Estados Unidos en su historia. No se parecen en nada a lo que hemos visto en películas, y tampoco son teorías de conspiración ni nada por el estilo, sino archivos desclasificados que revelan hasta dónde llegó un gobierno en su lucha por la superioridad mundial y la seguridad nacional. Desde planes para manipular la psique humana hasta experimentos bizarros con animales, lo que estamos a punto de explorar es una serie de estrategias que la historia mantuvo ocultas durante décadas. Cada uno de estos proyectos fue diseñado en la sombra con el respaldo de recursos casi ilimitados y mentes brillantes que trabajaban sin descanso cruzando líneas éticas que hoy nos parecen insuperables. Hoy revelaremos 5 de estos proyectos secretos, tan impactantes que podrían cambiar la forma en que ves al poder en el mundo moderno. Quédate hasta el final y acompáñame a descubrir cómo en nombre de la seguridad, un gobierno estuvo dispuesto a idear tácticas psicóticas que rozan lo inimaginable. Cada proyecto que vamos a desvelar no solo tiene una historia sorprendente detrás, sino que también deja una pregunta abierta sobre qué límites son aceptables cuando se trata del poder de una nación. ¿Listo para ver lo que se ocultaba en las sombras y que no puedas pestañear para no perdértelo? Operación Fantasía, la guerra psicológica que nadie imaginó. La historia está llena de estrategias militares ingeniosas, pero pocas han sido tan extrañas y desafiantes como la Operación Fantasía. Nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto en el que las tácticas psicológicas se convirtieron en armas secretas y en ese ámbito, el gobierno de Estados Unidos diseñó un plan que podría parecer salido de una novela de ciencia ficción. Pero fue completamente real. Imaginen un escuadrón de zorros transformados en un arma de guerra psicológica. Estados Unidos consideró la posibilidad de utilizar zorros fosforescentes, animales brillantes que de noche generarían un efecto casi fantasmal. Su objetivo era crear pánico en la población japonesa, tan simple como radical. ¿Y por qué zorros? En la mitología japonesa, los zorros tienen una conexión profunda y mística, especialmente asociados con el concepto del kitsune, un espíritu que puede ser tanto protector como embaucador. Los zorros fantasmales con luces incandescentes pretendían apelar a estas leyendas, creando una ilusión de seres sobrenaturales que vagaban por las noches. Los ciudadanos, sumidos en el temor y en la creencia de estar presenciando algo sobrenatural, podrían experimentar un impacto emocional fuerte, llevando incluso a cuestionar la estabilidad del gobierno japonés de aquel entonces. Sin embargo, la realidad de implementar algo así no era tan sencilla como se presumió en un principio. Aparte del desafío de hacer que los zorros realmente brillaran en la oscuridad sin dañarles, la logística era compleja. ¿Cómo transportarlos? ¿Cómo soltarlos en las ciudades sin que fueran detectados antes de cumplir su propósito? Y finalmente, ¿qué fue lo que pasó? La Operación Fantasía nunca se llevó a cabo. La complejidad y el riesgo de un plan tan peculiar superaron su potencial efecto en la población. Pero este intento muestra hasta qué punto las potencias militares estaban dispuestas a llegar utilizando no solo armas y soldados, sino también tácticas psicológicas y culturales en una guerra que trascendía del campo de batalla físico. Proyecto A-119. ¿Por qué explosiones nucleares en la Luna? Imagina estar en plena Guerra Fría, una época cargada de tensión entre las dos superpotencias más poderosas del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. En un ambiente donde la supremacía espacial se había convertido en la próxima gran batalla, la NASA, bajo la presión de mostrar el poderío estadounidense, ideó un proyecto que parecía sacado de una novela distópica. Un plan para detonar una bomba nuclear en la cara oculta de la Luna. Este proyecto surgió en 1958 cuando el miedo a una derrota en la carrera espacial estaba en su punto álgido. Este escalofriante plan estaba destinado a ser una demostración pública de fuerza y un espectáculo de poder que, a través de un destello brillante visible desde la Tierra, marcaría una victoria simbólica de la ciencia y tecnología estadounidense frente a la amenaza soviética, que en ese entonces avanzaban rápidamente en la carrera espacial. Para muchos, la cuestión se reduce a una pregunta ética: ¿qué tan lejos se puede llegar en nombre de la política internacional? Detonar una bomba nuclear en la Luna tendría consecuencias impredecibles, pero los estrategas militares de la época no dudaban en ver esta acción como un camino para ganar la supremacía. En los años posteriores, el plan fue cancelado por los riesgos que representaba tanto para la estabilidad del espacio exterior como para las relaciones internacionales.
Este proyecto, que evidentemente no llegó a ejecutarse, subraya un aspecto sombrío de la Guerra Fría, la constante tensión entre las superpotencias que empujaba a tomar decisiones impensables dispuestas a alterar el curso de la humanidad en nombre del poder mundial. ¿Realmente se pensaba que un acto tan agresivo y desafiante podría ayudar a la paz? Los responsables nunca llegaron a dar una respuesta, pero el simple hecho de que existiera un plan habla mucho sobre cómo las grandes potencias manejaban el miedo y la influencia en esos tiempos. Este tipo de proyectos secretos, aunque nunca concretados, nos hacen cuestionar hasta qué punto los gobiernos están dispuestos a llevar sus estrategias, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico y en lo ético. En este caso se trataba de una afirmación brutal de poder, una especie de golpe de estado espacial. Un mensaje que habría permanecido grabado en los cielos por generaciones. Este es solo un ejemplo de cómo las potencias estaban dispuestas a poner en marcha planes tan extraordinarios y maquiavélicos como peligrosos. La historia guarda secretos sobre lo que estuvo a punto de cambiar el destino de la humanidad, y el proyecto A-119 es uno de esos secretos inquietantes que nos hacen reflexionar y cuestionar. ¿Qué otras cosas podrían haber sido posibles? Proyecto Acoustic Kitty, la locura de convertir gatos en espías. Si piensas que has escuchado todo sobre espionaje, espera a escuchar esto. Durante la Guerra Fría, la CIA ideó un proyecto tan extraño que podría parecer sacado de una película de ciencia ficción. Hablamos del proyecto Acoustic Kitty, un intento por parte de la agencia de utilizar a los gatos como agentes secretos implantándoles dispositivos de escucha. Sí, has oído bien. Transformaron a felinos en espías de carne y hueso. En los años 60, la CIA estaba buscando formas innovadoras para espiar a la Unión Soviética y sus aliados, sin levantar sospechas. Los gatos, siendo animales pequeños y discretos, parecían la opción perfecta para infiltrarse en lugares sin ser detectados. La idea era insertar micrófonos, antenas y baterías en sus cuerpos para que pudieran espiar conversaciones en lugares estratégicos como embajadas o reuniones de alto nivel. ¿Quieres saber el resultado? Un fracaso monumental. En su primer test real, un gato llamado Pepe fue liberado cerca de un grupo de agentes soviéticos en una zona pública. El experimento fue un desastre. El gato, completamente ajeno a la misión, cruzó la calle y fue atropellado. El Acoustic Kitty terminó siendo un fracaso estrepitoso y, a pesar de los millones invertidos, nunca se volvió a intentar algo ni siquiera parecido. Este proyecto ha quedado en la historia como uno de los mayores fracasos de la CIA, habiendo dejado un gasto importante para la nación. ¿Cuántos otros secretos como este siguen ocultos? Nosotros estamos desvelando solo unos pocos en comparación con los que se guardaron, se guardan y se guardarán. Operación Monopoly, un túnel secreto bajo la embajada soviética. Durante los años 50 y 60, en pleno apogeo de la Guerra Fría, como ya hemos mencionado, la CIA estaba dispuesta a todo para obtener información sobre la Unión Soviética. En su afán por conocer los secretos de los soviéticos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos idearon un plan absolutamente audaz y muy intrincado, la Operación Monopoly. En pleno Washington D.C., un túnel secreto se excavó bajo la embajada soviética. Pero este no era un túnel común. El plan era espiar las conversaciones de los diplomáticos soviéticos mediante escuchas electrónicas sin que nunca sospecharan que sus propios muros los traicionaban. Monopoly no solo se refería a una simple operación de espionaje, sino a una maniobra compleja para infiltrarse en la infraestructura de los soviéticos en su propio terreno. Con la ayuda de una serie de técnicas avanzadas y equipos de espionaje, los agentes de la CIA construyeron un túnel de casi 20 metros bajo la embajada. A lo largo de su desarrollo, el proyecto fue mantenido en secreto absoluto hasta que finalmente los soviéticos se dieron cuenta del intrincado sistema. No fue fácil para los estadounidenses mantenerse ocultos, pero los espías de la CIA lograron colocar equipos de escucha en las paredes de la embajada, siendo capaces de capturar conversaciones de alto nivel. Sin embargo, el proyecto, que parecía perfecto sobre el papel, fue finalmente desmantelado cuando los soviéticos descubrieron el túnel. En lugar de la victoria que esperaban los estadounidenses, la operación terminó siendo otro fracaso absoluto. A pesar de ello, Operación Monopoly se convirtió en un testamento de la paranoia y la desesperación de la Guerra Fría, de cómo el espionaje podía atravesar fronteras físicas y desafiar la seguridad más sólida.
Si algo demuestra este proyecto es que en esa época, todo era posible. Proyecto Murciélago X, un plan absurdo que buscaba usar murciélagos como armas incendiarias. En plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos se encontraba buscando cualquier ventaja posible para superar a sus enemigos. Y cuando digo cualquier ventaja, me refiero a incluso las ideas más estrafalarias. Fue entonces cuando un extraño y sorprendente proyecto vio la luz. Proyecto Murciélago X. Un plan que parecía sacado de una novela de ciencia ficción, sin embargo, fue tomado muy en serio en su momento. La idea era convertir a los murciélagos en una especie de bomba voladora. El plan consistía en colocar bombas incendiarias en los murciélagos, con la intención de soltarlos sobre las ciudades y los edificios enemigos. Los murciélagos, como animales nocturnos y excelentes voladores, podían infiltrarse en espacios reducidos como las grietas de los edificios, dejando las bombas en lugares difíciles de detectar. Los teóricos militares creían que este método les permitiría atacar objetivos específicos sin necesidad de grandes bombardeos. De alguna manera, estos pequeños mamíferos se convertirían en el vehículo para desatar la destrucción, pues la implementación del plan fue más complicada de lo que parecía. Para entrenar y controlar a los murciélagos, los científicos y el ejército debían tener en cuenta una serie de factores. Tendrían que ser adiestrados para volar hasta los objetivos predefinidos y colocar las bombas en lugares precisos, lo que resultaba sumamente difícil. La logística del proyecto era también un desafío, ya que se necesitaría un sistema para liberar grandes cantidades de murciélagos y asegurar que los dispositivos incendiarios se activaran en el momento adecuado, sin causar daño a las propias tropas. El proyecto enfrentó además dificultades técnicas. Los murciélagos necesitaban ser equipados con dispositivos que pudieran contener las bombas sin que estos pudieran ser detectados por el enemigo. Y el manejo de esos dispositivos y la seguridad del personal involucrado resultaba igualmente incierta. Imagina el caos de liberar una colonia de murciélagos con bombas en un área donde los propios soldados corrían el riesgo de ser alcanzados por el fuego de su propio país. Aunque se logró algunos resultados experimentales, el proyecto nunca se llevó a cabo de manera significativa. Tanto el desarrollo de armas más avanzadas, como los bombarderos y las armas convencionales, hicieron que el proyecto fuera finalmente abandonado. Los murciélagos no eran tan eficientes ni tan predecibles como las tecnologías más tradicionales. Este proyecto es un ejemplo perfecto de cómo el ingenio humano se ha utilizado para ideas extremadamente inusuales en tiempos de guerra. Aunque hoy, la idea de usar murciélagos como bombas voladoras es irremediablemente absurda, en su momento se consideraba una estrategia innovadora, una forma de pensar fuera de lo convencional para ganar ventaja. El fracaso de este proyecto nos recuerda cómo en situaciones extremas, las mentes más brillantes pueden llegar a proponer soluciones arriesgadas y hasta improbables. Hemos explorado 5 de los proyectos más sorprendentes y secretos de la historia de Estados Unidos. Cada uno de estos planes, desde túneles secretos para acceder a información confidencial hasta el intento de detonar una bomba nuclear en la Luna, nos ofrece una visión de las estrategias extremas que los gobiernos pueden llegar a considerar en tiempos de guerra o crisis. Operación Fantasía, un intento por usar zorros luminosos como parte de una guerra psicológica para intimidar al pueblo japonés. Proyecto A-119, un plan que proponía detonar una bomba nuclear en la Luna para mostrar poder ante la Unión Soviética. Proyecto Acoustic Kitty, la locura de entrenar gatos para espiar a la Unión Soviética, con un enfoque en la creación de dispositivos de espionaje avanzados. Operación Monopoly, un costoso y fallido intento de construir un túnel secreto bajo la embajada soviética para espiar comunicaciones. Proyecto Murciélago X, la idea de usar murciélagos como armas incendiarias para infiltrarse en edificios enemigos y crear caos. ¿Hasta dónde es demasiado lejos? Lo que estos proyectos nos invitan a cuestionar es hasta qué punto puede justificarse la experimentación secreta y arriesgada en nombre de la seguridad nacional o supremacía en potencia. Estos ejemplos muestran cómo se pueden llegar a proponer estrategias que desafían no solo la lógica, sino también los límites éticos. La historia de espionaje y agentes secretos nos deja con un enigma fundamental sin responder sobre el concepto de la moralidad y los derechos humanos a favor del desarrollo de tecnologías militares y tácticas de guerra.
Con todo este contenido desarrollado, me queda una incertidumbre aplastante de un mundo donde la tecnología que avanza de hoy para ayer, lo más probable es que muchos de estos proyectos hayan dado paso a nuevas iniciativas secretas mucho más sofisticadas y transgresoras. Las capacidades de la inteligencia artificial, los avances en cibernética, la manipulación de la información, y otras tecnologías emergentes abren un nuevo capítulo de la guerra secreta, de la desinformación y de la vigilancia. Por lo tanto, estoy convencido de que no somos conscientes de los proyectos que se están llevando a cabo en este mismo momento. El futuro de la seguridad nacional podría implicar estrategias mucho más complejas, controvertidas y deshumanizadas de lo que nuestra capacidad está preparada a comprender. Y recuerda, solo facilito ideas, opiniones alternativas, material a estudio. Cómo lo utilices únicamente depende de ti. No mates al mensajero. Gracias por tu atención y tu valioso tiempo.